Querido Pedro, enhorabuena. Y la pizarra para el salón de casa. Ahí la pondremos. Gracias. Enhorabuena. Representa la historia viva, viva y lúcida de la malaria en el mundo. Primero por tradición familiar, desde su propio padre, que ya estuvo involucrado en la lucha contra la malaria, de él y de sus hermanos. Si ven cómo se incorporó a la Organización Mundial de la Salud en el año 61, cuando la Organización Mundial de la Salud estaba involucrada en el primer intento de erradicación de la malaria del mundo, que se lanzó en la Asamblea Mundial que se celebró en México en 1955. Desde entonces se intentó la erradicación de la malaria, que, como es evidente, dadas las cifras que todavía tenemos hoy en día, no se logró. Efectivamente, la historia viva y lúcida de la malaria en el mundo, en estos últimos 70-80 años, la historia de la Organización Mundial de la Salud, que está ahora tan cuestionada y que va a estar tan afectada por los recortes que se están produciendo en la financiación internacional, y por tanto tenerle hoy aquí es un privilegio y un reconocimiento muy merecido. Y finalmente, reconocer la labor que un centro como este hace en Extremadura y hace en España. En España no somos muy buenos en valorizar, reconocer nuestra propia historia y el trabajo de tanta gente. Y realmente no conozco otro ejemplo en España en el que se ponga en valor lo que fue una campaña, una lucha intensiva, como reconocía hace un momento el doctor Nájera, y algunos de los actores que lograron eso. No somos buenos y veo al Centro de Interpretación del Paludismo como una luminaria, como un ejemplo de buena práctica, de lo que hay que hacer, de reconocer lo que se ha hecho, de reconocer y dar valor a las personas que estuvieron detrás de todo ello. Y, por tanto, querido alcalde y queridos compañeros, mi reconocimiento y apreciación por esta labor tan extraordinaria que hacéis. Derrotar eventualmente por una combinación de muchas cosas, que incluirá el desarrollo económico y social, la mejora de las condiciones de vida, la mejora de la atención sanitaria, pero también la necesidad de nuevas herramientas eficaces que nos permitan luchar mejor contra esta enfermedad. En ese sentido, la contribución que hemos podido hacer al desarrollo de una primera generación de vacunas de la malaria, que ya se están aplicando en más de 20 países de África, con eficacias moderadas, pero que se traducen en ganancias reales y en vidas salvadas. Pero no ese es el final, es el principio de toda una nueva generación de herramientas, incluyendo vacunas que vamos a necesitar si queremos acabar con esta enfermedad. Por tanto, se ha avanzado mucho, queda mucho por hacer. La solidaridad internacional será clave en todo esto, pero también la investigación, el desarrollo, la utilización de nuestras mejores herramientas, que es la ciencia, para poder vencer a un parásito tan complejo y tan difícil como es el de la malaria en los humanos. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena. De clausura voy a invitar a Javier de Francisco Morcillo que nos haga el favor de clausurarnos el acto como representante de la ciencia extremeña, dirigiendo la Dirección General de Tecnología e Innovación de la Consejería de Educación, y que nos ponga el broche de oro a esta jornada científica que creo que para mí como organizador y para todos los compañeros que hemos trabajado
el Centro del Paludismo, los obreros del Ayuntamiento, a los que agradecer que nos preparen estas instalaciones para poder celebrar estos eventos sin riesgo de que si viene una tormenta no nos mojemos, que se lo han currado, que se lo han trabajado. Para nuestra empresa de catering del taller de Villanueva, que nos han entretenido con los cafés y los dulces de la tierra durante los descansos. Muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado con esta organización, a todo el público que asistís hoy aquí y que tenemos la sala llena. Creo que es un índice de que todavía la ciencia y la divulgación científica siguen generando interés entre la población. Y enhorabuena a todos y gracias por asistir. Y le doy paso a Javier para que nos diga su impresión y haga la clausura de la jornada. Adelante. Pues yo también soy ictólogo, y he hecho muchas extensiones de sangre, como conoce Alfonso. Y había un momento, un pasaje en el documental que decía que los cristales, como le decía el personaje que estaba hablando, decía los cristales, que eran los portaobjetos que nosotros trabajamos normalmente, los cogíamos, los poníamos al sol para que se secara la extensión de sangre. Eso me pareció de un romanticismo tremendo, científicamente hablando, ¿no? Y luego ya se pasaba a lo que era la atención. Entonces creo que esto era un centro de investigación polifacético, porque además es que también se curaba a la gente. Entonces yo creo que era multidisciplinar. Lo de decir que era un dispensario es algo que yo creo que le rebaja bastantes niveles lo que realmente era esto. Y además era un centro de referencia en la zona. Entonces yo creo que esa parte de la memoria creo que hay que ponerla muy en valor.